en su presencia. Ronaldino ejerció el notariado por un largo tiempo. Asimismo, ocupó cargos en el gremio de cambistas y banqueros. De igual forma, ocupó cargos en la Cancillería de la Comuna de Bolonia. Ronaldino di Passaglieri era el jefe de la fracción en Bolonia de los güelfos y gibelinos, que fueron las dos fracciones opuestas en la política italiana de la Baja Edad Media. En particular desde el siglo XII hasta el nacimiento de las señorías en el siglo XIV. Y esto le facilitaba a Ronaldino un control de las políticas municipales. Y después de la victoria obtenida por los güelfos y gibelinos boloñeses en la batalla de Foselta, en el 1249, entre el rey Subia Enzo y el ejército del municipio de Bolonia, Ronaldino respondió al emperador Federico II en una carta inspirada en sentimientos de la libertad. La obra que lo hizo famoso fue la que publicó en el año de 1205 y su gran Summa Tutius Artis Notari, o sea, la suma de todas las artes del notario. Dicha obra la dividió en 4 partes dedicadas a contratos, testamentos, documentos judiciales y renovación de documentos y copias. A esta obra también se le conoce como la quinta esencia rolandina. Esta obra fue generalizada en Italia y en toda Europa, con numerosas traducciones e impresiones hasta el siglo XVII. Esta suma ha sido el texto principal para el notario arte. Y para 1281 a 1283, Ronaldino egresó un comentario a la Summa Aura, luego continuó con Pietro de Unsola, con Aurora Novísima. Ronaldino llegó a ser el procónsul de la Corporación de los Notarios, así como la perpetua de la consola principal, y que compilaba las ordenanzas sacras en el año de 1281 y de las sagradas ordenaciones en el año de 1284 en el municipio de Bolonia. La figura más antigua y similar del notario probablemente fue el escriba egipcio, que redactaba documentos del Estado y particulares, y que solo tenía validez si tenía el sello de un sacerdote o de un magistrado de la jerarquía. Con los hebreos se redactaban diversas transacciones y documentos privados como certificados de divorcio. Con los griegos, el notario, el singrafo, y con los romanos fue el tabulario. Estas son las bases para que hasta en el siglo XII Ronaldino en la Universidad de Bolonia tentara las bases de lo que es el notario científico. En España el rey Alfonso X, el sabio, realizaba el foro real en el 1255, el espéculo y las 7 partidas entre los años de 1270 y 1280, en los que señalaba la fe pública y la actividad del escribano, tema que hemos comentado en algunos programas anteriores. Para el año de 1512, Maximiliano I de Austria dicta en la ciudad de Colonia la Constitución Imperial sobre el notario. En Francia, en 1803, Napoleón Bonaparte realiza la ley del 25 de Ventoso del año 11, que se considera el origen de los notarios modernos. Y la ley española de 1862 también lo señala. Aquí en México estuvieron vigentes las leyes españolas durante la colonia, tales como el fuero real, las 7 partidas y la recopilación de las leyes, la novísima recopilación y las leyes de las Indias. Estas cédulas reales o decretos regulaban la vida jurídica de la Nueva España y colonias en América. A los escribanos públicos realizaban funciones de notario, ya sea como secretarios de juzgados o actuarios, así como diligencias, audiencias, de hipotecas o en el campo de documentar salidas y entradas en las cárceles también, ellos llegaban a la redacción. En México independiente, el régimen público de la República Mexicana, del Imperio Mexicano del 18 de diciembre de 1822, desarrolló entre el federalismo y el centralismo. Cuando el sistema era federalismo, la legislación notarial fue estatal, y cuando el régimen fuera centralista, la disposición notarial fueron generales de aplicación en todo el país. En la Constitución de 1824 continuó la costumbre colonial de los oficios públicos vendibles y renunciables, en donde englobaba a los escribanos.
Así en el transcurso de la historia, tanto en la ley de la reforma en el Imperio de Maximiliano o Benito Juárez, publicaron leyes para notarios y actuarios. Y en el México del siglo XX se crea el Archivo General de Notarios y finalmente se crea la ley del notariado. Y hablando de escribanos y notarios, hemos sido testigos de cómo aquí en el Estado se ofertaron 20 plazas vacantes. El examen para los candidatos, así como la legislación vigente, deja mucho en qué pensar, ya que algunos de los participantes no cumplen con el artículo 9 y 36 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, en el sentido de que considera incompatible el ejercicio del federalismo, del federatario, con el ejercicio público, ya que consiguieron su patente mientras que desempeñaban sus cargos. El tema es recurrente, ya que en el 2012 el Congreso local, a modo, realizó una reforma para eliminar el impedimento de funcionarios en funciones para participar en estas convocatorias. En este caso, la Corte resolvió en el 2014 que debería de restituirse este apartado. Y recordando a Ronaldinus Rodolphus Di Passageris y su obra en el año de 1255, Summa Artis Notaria, en donde establece el trabajo serio y dedicado del notario, así como la ética que debe tener en su trabajo, hoy vemos en el ejercicio de conseguir una de las 20 vacantes a funcionarios, hijos de políticos y familiares de funcionarios con las más altas calificaciones. Esta lista de puntajes de examen para notario nos hace pensar cómo se reparten los días o nombramientos para asegurar un negocio en el futuro. No ha sido un caso aislado en saber cómo expolíticos buscan una notaría o varios para sus compromisos. Este asunto tiene tintes de corrupción. ¿Usted cómo lo ve? Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Doctor, además de pronto parece como que es un tema que nos es ajeno. Las notarías se encuentran pues un poco en esta división entre lo público y lo privado. Sin embargo, pues es una institución, el notariado, muy importante para la vida de una sociedad porque pues gran parte de las transacciones formales que hay entre particulares o entre particulares y el sector público pasan por las notarías. De hecho, el mismo nombre de un notario o esta otra manera de nombrarlos, un fedatario, nos habla de lo importante que es que esta figura pues sea intachable. Claro, o sea, te debe de tener una honorabilidad porque te da una seguridad jurídica el que estés haciendo tú una transacción, que te dé una fe y demás. Pero como hemos visto en los últimos años, pues hemos visto que inclusive se ha suspendido a algunos notarios porque no llevan los libros, o sea, porque no cumplen con la ley o porque simple y sencillamente a veces se desatienden de estas funciones éticas. Claro que sabemos que la acción del notario, pues al darte la seguridad jurídica, pues estás pagando tú por un servicio que está registrado dentro de la ley. Pero ¿qué sucede cuando pagas y te das cuenta que en realidad pues fue al mejor postor? Y luego cuando empiezan a ver las vacantes, pues hemos visto cuántos exfuncionarios públicos han tenido notarías, ellos, sus hijos, etcétera. Y antes siempre se decía, termina el gobierno, hay que acomodarnos. Y donde se acomodaban, pues muchos de ellos optaban por notarías. Claro, y además, no solo eso, por ejemplo, en el tema del desarrollo inmobiliario que ha habido en la ciudad, también hemos visto cómo pues muchas de estas inversiones pues se convierten en una especie de negocio pactado para que pasen justamente por estas notarías. Sí, o sea, muchas veces hemos sabido o hemos escuchado cómo muchos constructores tienen su notario, y su notario es el que hace toda su legalidad, entre comillas, de todos los eventos que va a desarrollar. Muchas veces el registro público de la propiedad se ve que a veces se cruzan o a veces se pierden libros o a veces hay notarios en los cuales se encuentran algunos elementos graves
y pues vemos que no sucede nada. A veces cuando mucho pues se le retira el FIA por algún tiempo, y el problema es que realmente son gente capacitada la que debe estar ahí, y la pregunta cuando hacen un examen y ves que la lista que aparece publicada, pues te das cuenta que muchos de ellos los conoces porque son hijos de funcionarios, son políticos, son funcionarios públicos en funciones que se supone que no deben de estar ahí, y hay una controversia ahí, ¿verdad?, entre lo que determinó el Congreso del Estado y lo que determinó la Corte en el 2014. Entonces realmente cumplen o no cumplen con la ley, y si no cumplen ellos con la ley, ¿cómo van a hacer respetar la ley a través de su fe, la fe pública que ellos te están otorgando para determinar un elemento 100% jurídico en el cual tú como ciudadano pues es tu forma de llevar a cabo este elemento de seguridad, ¿verdad? Claro, y además, pues brevemente se nos termina el tiempo, doctor, no podemos olvidar este antecedente que hubo de las graves irregularidades en el registro público de la propiedad de Jalisco. Claro, ahí lo tuvimos en el sexenio pasado, cómo se perdieron libros y se desaparecieron. Claro. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Igualmente, un saludo para las dos. Gracias. Muchas gracias, Antonio Gómez Reina. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con lo más importante de la información nacional e internacional. Regresamos con Señal Informativa Emisión Matutina. Esta semana en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, científicos luchan contra plaga de araña roja.